Bienvenidos a este nuevo tip, emociones fuera de catálogo. Uno de los componentes de la existencia, de cualquier existencia, es el componente 2, o lo que llamamos componente química. Este componente es digamos, la antesala a la superficie, a la biología, la realidad y el contexto, ¿no? Es lo inmediato anterior. Entonces tiene la función de, digamos, trasladarte, mocionarte, la función de emoción, de moverte hasta la realidad. Química. Este componente química es puro movimiento. Es el que hace posible que la ecuación del instante llegue a puerto. Aquí, para que quede más claro, lo tenemos ubicado en el esquema este de la existencia, justo es la previa a la superficie. Y aquí, digamos, ubicado en lo que sería una figura humana, para que comprendamos en qué capa estaríamos hablando, ¿vale? De la capa casi inmediata a la superficie. Entonces, esto simboliza la mecánica del instante o la física del instante, como la existencia se separa hasta la superficie, se nutre de la superficie, procesa y luego se expande. Esto para que podamos ubicarlo. Ahora, la ignorancia que tenemos respecto al funcionamiento de este componente 2 hizo que el humano y todas las ciencias que desarrolla nos inventáramos entretenimientos. Yo les llamo entretenimientos. Y estos entretenimientos se basan en técnicas para catalogar la química o la emocionalidad, pero vamos a ver que esto de la emocionalidad es una distorsión de este componente 2, una distorsión de funcionamiento. Entonces, el humano se dedicó a catalogar si es positivo la química o negativa, a etiquetar, es miedo, es alegría, es tristeza, es rabia, es felicidad, técnicas para gestionar la química o las emociones, técnicas para controlar, para expresar, para manifestar, para reprimir, en fin, todos entretenimientos que nos sacan del verdadero propósito del funcionamiento de este componente química, que es como el último empujoncito para llegar a la superficie, para que el impulso que se emitió, el instante que se empezó a desplegar, finalmente llegue hasta donde tiene que llegar, que es la biología, la realidad y el contexto. Todos estos entretenimientos es porque no se tiene en cuenta la mecánica de la existencia, solo la mecánica superficial o de vida. Ni hablar cuando además le llamamos carga emocional. Inmediatamente nuestra neurología asocia carga, peso, quitármelo de encima. Y esto es imposible. Yo siempre digo, ¿tú puedes ir a un quirófano y quitarte el componente 2? No. Entonces, ¿cómo es que te quieres quitar la química? Claro, porque le llamas carga. Vista el funcionamiento de este componente, toda realidad te va a disparar química, va a hacer que ese componente esté funcionando. Es imposible decir, ay, a mí ya no me da más química. Es imposible. Porque la química es el movimiento. ¿Movimiento de qué? De todos los elementos que te componen. Digamos, es movimiento de los elementos que se precisarán en esa ecuación, en ese instante. La física o la mecánica del instante va a producir una química que va a movilizarte hacia la superficie. Y en esa química, que son todos los elementos que componen una biología, que son los mismos que componen a la Tierra, se van a movilizar. Y va a depender qué elementos o qué no hagan falta en ese instante para actualizarme, para nutrirme, para expandirme. Toda realidad me va a mover, me va a hacer funcionar ese componente 2. Dicho de otra manera, toda realidad me va a disparar química.
movimiento. Entonces, si yo lo uso, si yo a este componente 2 lo quiero controlar, catalogar, etiquetar, gestionar, no sé, todos los inventos que nos hemos inventado, en lugar de moverte hasta la realidad, te vas a separar de la realidad. Porque te quedas entretenido, entretenido en ese catalogado, es positivo, es negativo. ¿Es miedo? Ah, no, no, esto es rabia. Ah, no, esto es alegría. Ah, no, esto es tristeza. Entonces, te entretienes ahí y finalmente no está ese componente 2 de tu existencia funciona. Ni hablar de todo digamos, la buena prensa que tiene el sentimiento, porque el sentir que tanto nos esforzamos los humanos por tener el sentimiento, el sentir, es nada más y nada menos que retener esa química, acumularla, retenerla y acumularla. ¿eh? El sentir hace justamente, te detiene el movimiento, te detiene la emoción, te detiene la ecuación en movimiento, te detiene la emoción. Para la existencia, este componente 2 es química a secas, no tiene, cuando la unidad emite el impulso no está diciendo, a ver, me voy a emitir una química positiva o una química negativa. No, en este instante me va a emitir química alegría. Bueno, en este me voy a emitir, es química, es lo que va a hacer posible que el impulso llegue a la. En fin, ecuaciones fuera de catálogo para poder funcionar coherentemente con este componente. Si no, voy a quedar cristalizado y congelado en una configuración, no me voy a actualizar, no me voy a expandir, porque no voy a poder tener la oportunidad de que llegar a esa superficie, que elementos nuevos a mi conciencia, no nuevos que no tengo, sino nuevos a mi conciencia, me penetren, procese, integre y expanda. Bien. Bueno, este era el pequeño aporte sobre el componente 2, que tan confundido tenemos su funcionamiento, y comentarte que si quieres comprender un poquito más la física del instante, o sea, cómo es que funciona un instante, para poder participar de él y no tener estos entretenimientos que no nos lleva a ninguna parte, nos dejan fuera del instante, fuera de la mecánica del instante o de la existencia. Próximamente, el 21 de febrero, voy a brindar un webinar, un taller online, en el que he logrado sintetizar los 13 pasos del instante para que podamos tener como una síntesis de cómo funcionamos como existencia en cada instante. Para algo mucho más profundo, más detallado, con más recursos y más desarrollo, está el proceso 1 de mecánica de la existencia. El próximo comienza el 7 de marzo, que va a estar, digamos, enfocado al aspecto abundancia-escasez. Pero en este webinar lo que pretendo brindar o compartir es como un punteo muy sintético de las 13 instancias del instante en las que intervienen los componentes de la existencia. Y bueno, a ver si de esa manera podemos comprender un poquito más lo que es funcionar en un instante. Y como en este vídeo quise transmitir, uno de los funcionamientos de este componente 2, que es indefectiblemente en todos los instantes, el impulso pasa por ahí. Y la disfuncionalidad que tenemos en todavía verlo como emocionalidad nos hace perdernos millones de instantes, o sea, millones de actualizaciones. Te dejo el desafío de que en cada instante, o en los que puedas, y detectes esa química, te detengas y no la catalogues, no es ni positiva ni negativa, y no la nombres, no le pongas nombre, es miedo, es alegría. Intenta ese ejercicio pequeño, ese es el tip de hoy, a ver cómo te va de a poquito siendo más funcional la química y no tanto una carga a quitarte de encima. Pues nada más, hasta el próximo tip.